Muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual os vamos a repasar todas las noticias que están surgiendo. Tenemos muchos temas que comentaros, desde la exigencia de Fernando Alonso, desde una recomendación por parte de Red Bull, porque hay un problema que pasa al equipo Aston Martin y varios cambios que vamos a tener que hacer en la Fórmula 1 y muchísimos otros más temas, todos estarán detallados en la descripción de este vídeo. Habiendo dicho ya todo esto, vamos a arrancar y primero de todo tenemos que hablar acerca de la exigencia, como os decía, por parte de Fernando Alonso. Son unas declaraciones en las cuales pide Fernando Alonso cambios a la Fórmula 1. ¿Qué cambios ha pedido? No es la primera vez que lo ha pedido a lo largo de esta temporada 2023, pero lo ha vuelto a repetir e insiste en que se debe de cambiar el formato de clasificación. Esto ya lo dijo Alonso hace unos meses y lo ha vuelto a repetir pidiendo que regrese el formato de clasificación a una vuelta, que sabemos que por ejemplo cuando Alonso comenzó en Fórmula 1 ese era el formato de clasificación. Luego ya se cambió al formato que conocemos hoy en día con Q1, Q2 y Q3. Por parte de Fernando Alonso pide que se vuelva a ese formato de clasificación a una vuelta porque habría muchos beneficios, según comenta él, entre los cuales él ya hace meses comentó que sería bueno, sobre todo para podernos enfocar en un piloto y en cuanto a sponsors, en cuanto a los equipos, en cuanto a dar protagonismo sería muy bueno porque todos tendrían un ratito en la televisión con todos los focos puestos sobre él, pero además comenta que hay varios problemas que nos lo ahorraríamos si tuviéramos este formato a una vuelta. Entre ellos, por ejemplo, sería mucho más sencillo para los propios comisarios mirar los límites de pista. También comenta que los pilotos irían con una exigencia menor y con una tensión menor, que anteriormente era la sesión que más les gustaba a los pilotos, porque era ir a fuego, era ir a un intento y ya está, y ahora mismo ya no gusta porque vas con demasiada tensión, porque tienes que gestionar muchas cosas, además con los actuales monoplazas, que debes de que sí gestionar la batería, que si tienes que hacer una vuelta de enfriamiento, que si recarga batería, que si es que tienes que volver a entrar porque ya no tienes combustible, que si los neumáticos esto, que es lo otro. Hay que gestionar muchísimas cosas y eso se solucionaría con ese formato de una única vuelta, un único piloto en pista y se acabó. Así que esa es la exigencia que dice Fernando Alonso. Hay ciertos pros y contras que yo lo encuentro, pero esto además sobre todo ya lo llevo a un punto de extremo con lo que ocurrió en Abu Dhabi. ¿Qué es lo que pasó en Abu Dhabi para que ahora Alonso nos diga estas palabras? Bueno, pues en el Gran Premio en Yas Marina lo ocurrido fue que el problema que hubo de tráficos, no sé si lo recordaréis y si no os lo comento, sí que esto fue en Libres 2, pero para la clasificación encima se prohibió adelantar en la salida del pit lane, que además no tenía ningún sentido, pero porque este año hemos visto ya bloqueos en la salida del pit lane, se prohibió esos bloqueos en la salida del pit lane, diciendo que si querías abrir el hueco con el piloto de delante lo tenías que hacer en el tramo de la salida del pit lane, dejando pasar a cualquiera que quisiera colarse, porque no quisiera hacer esa espera, pero ahora no se podía adelantar en la salida del pit lane, por lo menos en el de Abu Dhabi. Bueno, no tenía mucho sentido, pero esto es lo que comentó, ¿no? Porque generó muchísimo tráfico, porque al final los pilotos tenían que esperar muchísimo. El caso de Carlos Sainz, que cayó en Q1 debido también, entre que no tenía ritmo en clasificación, debido también a ese problema de tráfico, fue el último en salir, estuvo mucho tiempo parado y cuando pilotos ya completaban su vuelta era justo cuando él empezaba, por ejemplo. Entonces eso es lo que lo ha llevado al extremo ya Alonso de, entre los muchos otros handicaps que él ya había comentado en su día, vuelve a pedir este formato a una vuelta. Hay ciertos pros y contras que ahora os voy a decir con respecto a este formato, pero las palabras de Alonso eran las siguientes. Esto demuestra, lo que os comentaba el problema de Abu Dhabi, que el formato de clasificación está obsoleto. No podemos tener estas cosas y este estrés. Solía ser la mejor sesión del fin de semana, en la que los coches cobran vida, en la que se pilotaba coches muy rápidos, y ahora es la peor sesión del fin de semana para los equipos, para los pilotos y para la gestión del tráfico, por los límites de pista, ir a comisarios, no respetar el delta, obstaculizar a la gente, borrar vueltas, etcétera, etcétera. Todos estamos contentos de que terminen las clasificaciones y eso no debería de ser así. Estás arriesgando más, por desgracia, porque no hay manera de que puedas estar un poco más tranquilo en una curva y perder una décima de segundo. Ya no te lo puedes permitir porque estás fuera de la sesión. Así que creo que es muy estresante para
todos. También los límites de pista es un asunto muy doloroso por lo que pasamos cada vuelta, pero es lo mismo para todos y así intentamos ejecutarlo mejor. Es muy interesante también lo que ha comentado, lo de que estás arriesgando mucho en algunas ocasiones. Si sales con el tiempo justo, tienes que arriesgar, llegas con peores condiciones, teniendo una vuelta como no tendrías tiempo tampoco, tienes una vuelta que completarías, eso te lo ahorrarías. Hay ciertos pros y contras, como yo os he comentado anteriormente, que yo le encuentro a esto. Entre los pros, sí que lo que comentaba Alonso hace meses, que no lo decía en esta intervención, pero ya en su día lo comentamos, al respecto sobre el protagonismo de los pilotos. Y ya no es solo por el hecho de Aston Martin no ha tenido poco protagonismo, por ejemplo, no es el hecho de estos equipos, Ferrari, Mercedes, McLaren, incluso Red Bull, aunque Red Bull sí que ha tenido poco protagonismo en televisión porque se escapaban y no les veías, pero bueno, todos estos equipos no es a los que se refiere esto, sino que se refiere a los Williams ahora mismo, Haas, Alfa Tauri, estos equipos que Sauber el próximo año tienen poca representación en la televisión porque se les ve poco, porque son de menor importancia, porque al final casi lo único que se les ve es estando doblados. Aquí tienes un espacio, por lo menos en todos los fines de semana, entero para ti, en 2 ocasiones además por cada equipo, entonces sería muy positivo en ese sentido. Otro de los pros que encuentro, impredecibilidad. Puede haber cambios de condiciones, que esto es algo que cuando se habla acerca de un formato de una vuelta, un piloto sale, hace su vuelta, regresa, sale el otro piloto, se habla acerca de esa impredecibilidad, ¿no? Primero cambios meteorológicos, puede lloverte, no puede lloverte, si llueve al final, pues los que salen al final salen perjudicados, si llueve al principio, los que salen al principio, los cambios de la pista, que puede ser que la pista vaya a peor o a mejor, bueno, normalmente a mejor claramente, pero por eso también los pilotos suelen ser los primeros que salen, los que tienen los monoplazas más rápidos, suele salir en este caso, siempre saldría Verstappen el primero y luego tienen al final el último que salga, que es esta temporada quizás sería Sargent, pues Sargent tiene la mejor pista posiblemente. Eso es un pro para mí, hay gente que lo ve como contra, yo lo veo un pro el hecho de al final le das más igualdad por el hecho de la evolución de la pista como comentamos, y en cuanto a impredecibilidad, la impredecibilidad te puede tocar igualmente en el formato actual, quiero decir, sales más tarde y había estado lloviendo y la fastidias, o al revés, sale más tarde y se estaba secando y tienes la mejor pista. La cosa aquí es, bueno, juegas con ese factor de cuándo sales, cuándo no, pero que es al final impredecibilidad y creo que es un aspecto muy positivo. Y luego otro pro de los que yo he encontrado así sacando varios pros rápidos que yo le encuentro es para los comisarios. Lo ha comentado Alonso y es que sería mucho más sencillo también el hecho de revisar los límites de pista, porque te estás fijando en un monoplaza a cada momento. Además de que no hay tantas vueltas que se completen, te estás fijando en uno único y lo puedes identificar en el mismo momento. Puedes identificar de, oye, este se acaba de salir. No tienes que luego más tarde revisarlo porque muchas veces se les escapan algunos, sobre todo en Austria, cosas por el estilo. Eso pros que yo he encontrado. Por supuesto hay ciertos contras. Para mí el más grande de este contra es que no perdemos el formato actual Q1, Q2 y Q3, que a mí me gusta mucho, pero más allá del Q1, Q2 y Q3, a mí me gusta mucho el formato de tensión, que entiendo que es lo que se queja, por ejemplo, Alonso, perdemos ese momento de tensión de final de Q3, y hay clasificaciones que está más decidido, hay clasificaciones que las ventajas son más amplias, pero Mónaco, por ejemplo, es bestial esa Q3, ese último intento, porque además los tiempos siempre suelen ser muy justos, porque el circuito es muy corto. Es impresionante y eso lo perderíamos. Sí que habría cierta tensión, pero además, como van a salir a primero los pilotos con mejores monoplazas, al final se va a decidir muy rápido también posiblemente esa pole en algún tipo de circuitos, en algún otro puede haber sorpresas. Y también quizás sería menos justo, es un contra que también le puedes encontrar, sobre todo por el hecho del cambio de condiciones, pero sinceramente es un contra que puedes encontrar. A mí la verdad que el cambio de condiciones me gusta. Son ciertos, puedes encontrar pros y puedes encontrar contras, la cosa es que por ahora sigue esto y Fernando Alonso se vuelve a quejar de ese formato de clasificación. Me gustaría saber vuestra opinión al respecto sobre si os gustaría que este formato de clasificación se implementase, si por lo menos probarlo, por lo menos regresar a él y ver lo que pide Alonso si funciona o no. Me gustaría saber vuestra opinión. Para mí, este formato de clasificación se debería de probar en el fin de semana al sprint, porque ya que tenemos un formato al sprint, que va a haber cambios, y es justo lo que os vamos a hablar ahora, pero que tiene que haber cambios, que no está gustando, que no está calando, por lo menos haz cosas distintas. No tiene sentido la clasificación shootout que tenemos ahora mismo, que es más corta y ya está. Es el único cambio que hay. Bueno, y la obligación de usar un compuesto u otro, pero es que da exactamente igual en ese sentido.
Hay algún cambio con el medio al blando, pero que al final acaba siendo lo mismo. Pero os teníamos que hablar acerca de cambios que va a haber en el formato al sprint. Es que se anunciaron ciertos aspectos, ciertos cambios que van a haber en la Fórmula 1 que realmente no os hemos tratado prácticamente. Ya os hemos comentado algunos de ellos a lo largo de esta semana y en esta ocasión vamos a hablar al respecto sobre el formato al sprint. Se vienen cambios en el formato al sprint, algunos de ellos ya os los hayamos comunicado, la Fórmula 1 ha confirmado que se vienen estos cambios, lo único que no ha confirmado cuáles son. Se sabe que se está viendo, se sabe que se está hablando de cambios porque hay que cambiar el formato al sprint. Porque después de 3 años y 3 cambios de formato, porque ha habido siempre alguna modificación, sigue sin cuajar, sigue sin gustar y los cambios que se están hablando que van a ocurrir es un cambio en el formato al sprint de disposición del día. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a empezar con los libres 1, como hacemos con los formatos al sprint, pero en lugar de la clasificación para el domingo, disputarla el viernes, se va a disputar como segunda sesión del viernes la clasificación shootout. Luego se va a llevar la carrera al sprint al sábado por la mañana, donde estaría la clasificación al sprint, y el sábado por la tarde la clasificación del domingo. Y luego más tarde tendremos la carrera ya el domingo habitual. Esos son los cambios seguramente que haya en el formato al sprint para el próximo año, además de eliminar el Parc Fermé. Es posible que haya un Parc Fermé en la primera clasificación, la clasificación del viernes, que es para la carrera al sprint, pero luego para la siguiente clasificación podrás hacer cambios en el setup sin que haya daños, así por así decirlo, sin que tengas que salir desde el pit lane, básicamente, así que no habrá ese Parc Fermé. A mí esto es lo que tienen que hacer porque no tiene ningún tipo de sentido el Parc Fermé en este formato. Sin lugar a dudas, el cambio de disposición del fin de semana, yo he estado planteándomelo mucho esto, es que es ya ir en camino a desaparecer. Es ya el condenado a eliminarse este formato, este cambio hacia allí. ¿Por qué? Porque el único motivo de tener un sábado independiente era el hecho de tener la clasificación, donde va esos libres 3, porque esa sesión del sábado por la mañana es la más insignificante del fin de semana al final. La que puedes prescindir sin lugar a dudas es libres 3. Y te estás llevando esa carrera al sprint. Va a haber más importancia de la propia clasificación del viernes a la propia carrera, porque la carrera vas a acabar, va a ganar un piloto y a las 2 horas va a estar celebrando la pole otro. Te va a dar igual la carrera. Pierde totalmente valor esa carrera al sprint. En mi opinión, creo que ya es llevarlo hacia condenarse a eliminarse, básicamente. Pero es lo que queda. Era lo único bueno de tener un sábado aislado que no tenía sentido. Pero por lo menos eso. Luego otro contra de este cambio de formato, lo ha dicho mucha gente, al final un problema que había en el formato al sprint es que realmente el domingo sabías lo que iba a pasar, porque ya habías visto ritmos de carrera con menos vueltas, pero ya habías visto ritmos reales, porque los libres es una cosa, pero luego puede cambiar, entonces por eso los libres están bien. Al final los libres es importante para que los propios equipos entiendan qué es lo que ocurre en pista. Nosotros lo intentamos interpretar, luego puede haber cambios. En una carrera al sprint ya lo has visto todo. Puede haber cambios, pero que realmente ya lo has visto. Lo único que va a cambiar casi son las posiciones de salida. Así que ese es un contra muy grande de este cambio. En cuanto al Parc Fermé, no tenía sentido tener Parc Fermé, sinceramente, con este formato. Es yo creo lo correcto. Así que veremos cuándo se confirman estos cambios y también importante dónde se harán. Se habla acerca de, van a volver a ser 6, se hablan de dónde puede llegar a ser, el que está claro es Brasil, pero porque allí siempre ha funcionado, pero porque no funciona el formato del sprint, funciona Brasil, funciona Interlagos, pero bueno, allí se va a mantener, es posible que luego tengamos 5 diferentes o quizá en lugar de 5 circuitos diferentes ya se empieza a repetir alguno, pero todavía está por decidirse. Vamos a pasar de tema y al principio del vídeo os hemos dicho que os teníamos que comentar algo que le ocurrió a Red Bull y que ahora debería de preocuparse Aston Martin. Por parte del equipo Red Bull hablan ahora del momento en el que se unieron a Honda. Sabemos que Aston Martin se une a Honda, por lo que tienen que estar atentos a esto. Pero hablan acerca de ese momento en el que Red Bull decidió marcharse de Renault para unirse a Honda como motorista. Y hablan acerca de si estaban preocupados.
Y realmente lo que dice Christian Horner es que, por supuesto, estaban muy preocupados, tuvieron que tomar la decisión porque estaban muy hartos de la relación que tenían con Renault, pero que desde luego estaban muy preocupados por lo que venía siendo en los últimos años, pero que desde luego acertaron de lleno, es lo que están comentando, sobre todo porque Honda ha sido un fabricante que ha introducido mucho dinero en su desarrollo. Ya lo estaban haciendo, en teoría, en los años de McLaren Honda, lo único que no estaban acertando, y eso fue lo que ya Red Bull les dio por decantar la balanza y decir, bueno, tenemos esa preocupación, puede que nos salga mal, pero están yendo al máximo para mejorar este motor. Por eso lo decidieron y es algo muy positivo de Honda, todo el dinero que están invirtiendo en ese motor de Fórmula 1, que veremos cómo les acaba saliendo el motor de 2026 que llevará Aston Martin. ¿Debe de tener preocupación Aston Martin? Sin lugar a dudas, pero realmente no por el hecho del pasado, porque bueno, pasado, presente, futuro, da exactamente igual con un cambio de reglamento. Puedes acertar, los mejores suelen acertar siempre. Honda sabemos que históricamente ha sido bastante bueno, ha sido muy exitoso con McLaren Honda en su día, no con McLaren Honda de Alonso, sino el McLaren Honda de Ayrton Senna. Ha sido muy exitoso ahora mismo con Red Bull, incluso más que con McLaren Honda, pero luego también, por supuesto, con un cambio de reglamento como era ese motor híbrido, fallaron también y tardaron muchísimo en llegar. Así que tienes que estar preocupado, sí, pero como lo tiene que estar preocupado Red Bull con sus propios motores, como lo tiene que estar Ferrari, como lo tiene que estar Mercedes, como lo tiene que estar Renault o como lo tiene que estar Audi también. Así que en ese sentido veremos qué tal les sale, pero sobre todo lo más importante y lo que me llevo de estas palabras de Christian Horner que ahora os leemos es el hecho de todo el dinero que está invirtiendo Honda en ese motor para hacerlo funcionar. Honda es una marca que está metida en muchas categorías, también lo está por ejemplo en MotoGP, está con HRC, está metido en muchas categorías de motorsport y normalmente intentan introducir mucho dinero porque quieren que vaya bien en ese sentido. No escasean. Hubo escasez, por ejemplo, en 2009 cuando tenían el propio equipo Honda en 2008 y en 2009 deciden no seguir con el proyecto de Fórmula 1, pero fue por todo el tema de la crisis y demás. Más allá de ahí, en el momento en el que siempre han podido, han invertido muchísimo dinero, así que es muy positivo. Las palabras en las que explicaba todo esto Christian Horner son las siguientes. Bueno, estratégicamente, McLaren había rechazado a Honda y Sauber había renunciado a un acuerdo con ellos. Todo esto lo está hablando por el hecho de si tenían preocupación, está poniendo en contexto. Y así, estratégicamente para nosotros, parecía sensato colocar a Honda con Toro Rosso. Y luego le dimos la oportunidad a Red Bull Racing y la capacidad de evaluar frente a nuestro socio actual. Es decir, le dieron la capacidad de, así, probándolo con Toro Rosso, evaluar entre Renault y Honda. Continúa diciendo Horner, hubo un punto de decisión en junio de 2018 en el que tuvimos una encrucijada en la que tuvimos que tomar una decisión porque ya estaban muy mal con Renault. Y basado en los compromisos que pudimos ver, basados en el espíritu, en los recursos que Honda estaba aplicando, era obvio para nosotros que la ruta de Honda era la ruta correcta a seguir. Desde la primera carrera de 2019, donde conseguimos un podio en nuestro debut y luego 3 victorias a ese año, llevamos a Honda de vuelta al círculo de ganadores. Ahora hemos logrado más victorias para Honda que McLaren durante esos días de gloria. Max es el piloto de Honda más ganador de la historia. Y sí, ha sido una gran asociación y han sido una gran parte de lo que hemos sido capaces de lograr, ya sabes, los últimos años y en particular este. Eso sin lugar a dudas, porque Honda ya a partir de este nuevo reglamento además acertaron de lleno, tienen un motor espectacular. También una cosa interesante. Dice que devolvieron a Honda al círculo de los ganadores, pero al final el motor luego también depende mucho del coche. Eso es algo que siempre se ha comentado y es algo que es un error. McLaren Honda no era solo el motor que fallaba. Esto es algo que McLaren intentó hacer creer, pero el McLaren no tiraba. Básicamente, fijaros también cuando se unieron a Renault, no tiraba. Y luego, por ejemplo, Red Bull también llevaba el motor Renault al círculo de ganadores, como lo ha dicho Horner, pero Renault no lo conseguía llegar. Quiero decir que también es muy importante luego el monoplaza que hagas en ese sentido. Pero bueno, que esa es la preocupación que tenía Red Bull en su día cuando se unieron a Honda y ya sabemos lo bien que les salió, veremos qué le ocurre a Aston Martin en su día. Para concluir, tenemos que hablar acerca de las palabras que ha dado Pierre Gasly con respecto al balance de toda la temporada, porque ya sabemos que ha sido su primer año con el equipo francés y ha hecho ese balance, un año donde ha habido
muchísimos problemas. Un año donde no es que no hayan conseguido igualar las expectativas que tenían, sino que han quedado muy por debajo. Venían de un año que quedaron cuartos, hablaban de conseguir alcanzar a los Ferrari y a Mercedes para pelear casi incluso por el tercer puesto en el Mundial de Constructores, y no solo que no hayan estado cerca, sino que es que encima han quedado sextos. Además, sin ser capaces de siquiera acercarse a los equipos de delante, aunque sigue siendo superiores a los pilotos de detrás. Lo que comenta, por tanto, Pierre Gasly es que ha sido un año decepcionante, un año donde hay muchísimo que aprender, pero un año que al final de temporada, por lo menos en cuanto a equipo, ha acabado siendo mucho mejor. Se han entendido todos mucho mejor, que eso la verdad que esto lo comenta Pierre Gasly en la última carrera. Hubo rifirrafe entre él y Ocon, pero bueno, entiendo que no lo dice entre pilotos, sino en el equipo. El trabajo está siendo bueno y lo que dice es que espera que el próximo año sean capaces de ser mucho más fuertes de lo que han sido esta temporada. Pues veremos qué es lo que ocurre. Yo el problema con Alpine es que veo muchísima inestabilidad. Y sí que yo ya casi que en el proyecto de Alpine me centraría de lleno en 2026, porque al final 2024 es muy posible que no den un salto, que quizás sí, oye, y ojalá, por supuesto, si yo cuantos más equipos haya mejor, pero lo veo complicado que el próximo año lo den y ya solo te quedaría 2025. Yo creo que se podrían centrar en ese 2026, que además regresa el desarrollo de motores y quizá, pues bueno, pueden intentar tener un buen motor en ese sentido, pero eso es lo que comenta Pierre Gasly. Pese a los problemas, espera que el año que viene sean mucho más fuertes, que veremos si lo consiguen. En cuanto a fiabilidad, han mejorado y mucho esta temporada, y lo sabemos en comparación con el año anterior, con los problemas que tenía Fernando Alonso, pero en cuanto al rendimiento, pues eso, es que se han quedado en esa tierra de nadie. Tampoco es culpa de Alpine. Alpine ha tenido un desarrollo este año similar a lo que ha sido toda la historia de Fórmula 1. El problema ha habido es que ha habido dos equipos que han sobrepasado eso, han hecho cosas sin precedentes. Lo de McLaren es sin precedentes porque Aston Martin no tenía precedentes a hacer algo como lo que hicieron. Pero es que lo de McLaren menos, o sea, lo de McLaren no era ni comparable con Aston Martin lo que hicieron. Así que esos dos equipos han hecho cosas estratosféricas que te han superado. Por parte de Alpine, al final han estado casi en cuanto a ritmo más o menos en esa misma posición que el año pasado. Veremos qué es lo que consiguen hacer los franceses. El problema es ese. Yo veo muchísima inestabilidad. No hay jefe de equipo todavía, porque está Bruno Famine, pero Bruno Famine era interino. Bruno Famine era para sustituir únicamente a Szafnauer en esta segunda mitad de temporada. Así que todavía no se sabe qué es lo que ocurrirá en ese sentido, en el caso del equipo Alpine, y esperemos que el próximo año pues, puedan dar ese salto y tengamos un equipo más compitiendo por la zona delantera. Y eso ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Déjame en los comentarios tus impresiones sobre todos los temas que hemos estado tratando, que hemos hablado de temas muy interesantes, y estaré encantado de recibir vuestros comentarios. Dale un like, por favor, al vídeo para apoyarnos. Es muy importante ahora mismo en esta etapa en YouTube los likes, por lo que cualquiera que nos podéis dejar, si te ha gustado el vídeo y quieres seguir apoyando el canal, por favor, deja tu like. No te pido que te suscribas, sí que le des el like para apoyar el vídeo y para apoyar el canal. Y habiendo dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo, que seguiremos hablando de Fórmula 1.